Bienvenidos a una nueva clase del Diplomado Emergencia, esta vez con un tema bastante frecuente de ver, no solo los servicios de urgencia, sino también fuera de estos. La epilepsia y las convulsiones afectan a más de 3 millones de personas en América, de todas las edades. Un episodio aislado de convulsión no es suficiente para definir epilepsia. De la población general, aproximadamente un 4% sufrirá de un episodio convulsivo antes de los 80 años. Y de ellos, un 40 a 50% recurrirá en un segundo episodio. La incidencia en mayores menores de 2 años y en mayores de 65. Los hombres tienen una leve mayor probabilidad de desarrollar epilepsia en relación a las mujeres. Toda crisis se asocia a morbimortalidad. Vamos ahora a definir ciertos conceptos fundamentales al momento de evaluar una crisis. Una crisis epiléptica es un episodio de disfunción neurológica causado por una actividad neuronal anormal que provoca un cambio en la conducta. Respecto de la fisiopatología subyacente, la crisis epiléptica resulta de la descarga neuronal anormal que se manifiesta clínicamente por cambios en el control motor, la percepción sensorial, la conducta o la función autonómica. El súbito desbalance entre neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, e inhibitorios, como los GABA, en la neurona, provoca una repetida descarga que puede mantenerse en un área del cerebro o generalizarse. Estas convulsiones también tienen repercusión sistémica, las cuales se creen son secundarias a las descargas de catecolaminas. Pueden haber apnea e hipoxia transitorias, que exacerban el alza hipertensiva. Pueden haber hipertermia, hiperglicemia, acidosis láctica y leucocitosis. En estatus epiléptico se produce. La crisis epiléptica se clasifican de la siguiente manera. Primero, se pueden diferenciar entre crisis convulsivas y crisis no convulsivas. En los pacientes con epilepsia conocida, la causa más probable son los niveles subterapéuticos de antiepilépticos, ya sea por mala adherencia a tratamiento o por alteraciones metabólicas en la farmacocinética. Otros factores descompensantes son el estrés, la carencia de sueño adecuado y el uso de cafeína. Se debe tener cautela, pues niveles supraterapéuticos de ciertos anticonvulsivantes también pueden provocar convulsiones. Tampoco se debe olvidar que pacientes con epilepsia pueden tener las mismas causas que pacientes no epilépticos. En pacientes con inicio reciente de convulsiones, estas se pueden deber a lesiones del sistema nervioso central, como accidentes cerebrovasculares, neoplasia, trauma, hipoxia, malformaciones vasculares. Trastornos metabólicos, hipohiperglicemia, hipohipernatremia, hipercalcemia, encefalopatía hepática, intoxicaciones por cocaína, por isoniazida, teofilina, entre otras, deprivación de alcohol, infecciones como meningitis, meningoencefalitis, absceso, neurocisticerco, malaria, etc. La fiebre en el contexto de convulsión febril en ambientes pediátricos, también. El diagnóstico diferencial, muchas de las enumeradas a continuación pueden ser tanto causas de crisis epiléptica como un diagnóstico diferencial según su presentación clínica. Encefalitis, meningoencefalitis, accidente cerebrovascular, hipoglicemia o hiperglicemia, trastorno del movimiento como tics, temblores, distonías por fármaco, hipocalcemia, tetania, hiponatremia, síncope, por ejemplo con crisis atónica, intoxicaciones por monóxido de carbono, otros tóxicos, migrañas, la migraña acompañada, por ejemplo, narcolepsia, vértigo paroxístico, encefalopatía. Al momento de evaluar una crisis es importante tener claro que la mayor cantidad de antecedentes posibles son útiles para la evaluación. Son relevantes en la historia clínica del paciente antecedentes de epilepsia o convulsiones previas, uso de anticonvulsivantes, las dosis, los cambios de tratamiento, la regularidad, el control,
la comorbilidad y el tratamiento farmacológico crónico, patologías del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, neoplasia intracraniana, neurocirugía previa, antecedentes de neoplasia, infección o trastorno metabólico, exposición a tóxicos, traumatismo reciente, alcoholismo, viaje reciente, embarazo. Siempre se debe intentar determinar el tipo de crisis, convulsiva o no convulsiva, focal, generalizada, focal con generalización secundaria, simple o compleja. El relato a la observación de la crisis es de ayuda para establecer el diagnóstico y proponer diagnósticos diferenciales. El tipo más frecuente de convulsión es la tónico-clónico generalizada, que se reconoce por su inicio súbito y general corta duración, con movimientos. Es importante conocer las fases de una convulsión tónico-clónica generalizada, pues nos ayuda a diferenciarla de otros cuadros. Estas son manifestaciones predictales, inicio súbito, contracciones musculares generalizadas, con manifestaciones neurovegetativas, mioclonía en flexión y caída al suelo. Las manifestaciones ictales, que es la fase tónica, que dura de 10 a 20 segundos, se produce aumento generalizado del tono muscular, grito epiléptico, así conocido, presente en forma seriada. Respecto a los estudios de laboratorio, estos dependerán de la sospecha clínica del paciente, también de la disponibilidad existente en su centro. La interpretación de los exámenes puede ser difícil debido a los cambios que generan las convulsiones en el organismo. Se recomienda que todo paciente con inicio de episodio convulsivo, un primer evento, electrocardiograma puede realizarse según la sospecha clínica ante presencia de arritmia o sospecha de intoxicación por fármacos cardioneurotóxicos, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos. Es fundamental en la evaluación de diagnósticos diferenciales como el síncope. Electroencefalograma será necesario en pacientes con estatus epiléptico, en pacientes refractarios a terapia. En cuanto a la imagenología, los pacientes con crisis de inicio reciente, un primer evento, recomendable un estudio con un escáner cerebral sin contraste, pues deberían descartar lesiones significativas de potencial riesgo. Sin embargo, en cuanto al manejo, se deben tener claras las siguientes premisas. 1. Reconocer la actividad epiléptica. Las crisis no convulsivas son raras, pero pueden presentarse como alteración del estado mental como único síntoma. Se deben tener presentes las diferencias clínicas entre pseudocrisis y crisis convulsiva y no convulsiva. Se debe observar y dar soporte básico a la mayoría de las crisis. Sin embargo, se debe ser agresivo en el control del estatus epiléptico. Se recomienda esperar el plazo de 5 minutos para iniciar el uso de fármaco específico, pues la mayoría de las crisis son autolimitadas. Siempre se deben considerar las causas etiológicas probables. Pacientes con epilepsia pueden tener causas comunes a pacientes no epilépticos. En caso de convulsiones se deben tener mayor precaución con los siguientes casos: embarazo y eclampsia. Debe tratarse en forma precoz y controlarse las convulsiones en forma intensiva. El magnesio es la terapia de elección, pero pueden requerir el uso de otros fármacos de ser necesario. El traumatismo es indicativo de descartar complicación intracraniana, o sea, escáner. Hemorragia intracraniana, dependiendo de la localización, estas pueden provocar convulsiones. Lesiones parenquimatosas temporales. Todo paciente con convulsión debe recibir soporte durante y posterior a la crisis. Mantener y transmitir calma a la familia y al personal de salud. Evitar traumatismo durante la crisis. No interferir con los movimientos del paciente ni forzar la apertura bucal. Debe evaluarse la permeabilidad de la vía aérea con protección cervical. En caso las crisis autolimitadas, o sea, crisis menores de 5 minutos, se debe reacomodar a la posición de descanso,
Esto es lateralización para evitar la aspiración por vómito en el posictal inmediato. Manejo de secreciones. Mantener en observación. Se debe definir si requerirá estudio complementario para ser derivado. La fenitoína puede cargarse la mitad vía parenteral y la otra mitad por vía oral, o todo vía oral, pero tiene una absorción más errática. La dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, dosis única o dosis de 400 a 600 miligramos por vez cada 2 horas, hasta completar la dosis de carga. La presentación de los comprimidos de 100 miligramos. El ácido valproico. En cuanto al manejo del estatus epiléptico, reevaluar el ABC, administrar oxígeno, prepararse ante la eventual necesidad de intubación. Se puede utilizar una cánula mayo o nasofaringe para mantener la permeabilidad de la vía aérea en forma transitoria, establecer vías venosas, determinar el nivel de glicemia, aportar glucosa y tiamina, administrar fármaco específico para las convulsiones según las pautas recomendadas. En caso de estatus epiléptico, de no responder a terapia farmacológica inicial o cianosis. Los fármacos de primera línea son las benzodiazepinas. El fármaco de elección en el estatus epiléptico es el lorazepam. Es el considerado más efectivo. También puede ser utilizado diazepam o midazolam. Las vías posibles son endovenosa, intramuscular, rectal y nasal. El lorazepam en dosis de 0,1 miligramos por kilo endovenoso a 2 miligramos por minuto. El diazepam 0,2 miligramos por kilo en 5 a 10 miligramos por minuto. No existe claridad de dosis máxima, lo que se titula según el caso y la aparición de depresión respiratoria, la cual se potencia con el uso de otros fármacos como los de segunda línea. La fenitoína es un fármaco de segunda línea. Se utiliza ante el fracaso de las benzodiazepinas a dosis óptimas. En caso de no respuesta se define como estatus epiléptico refractario. Está contraindicante convulsiones secundarias, intoxicación por lidocaína, o en caso de crisis secundaria, intoxicación por fármaco desconocido. La dosis de la fenitoína es 20 miligramos por kilo y se puede agregar hasta 10 miligramos por kilo adicionales. Se debe tener cautela con la velocidad de administración, pues el solvente causa hipotensión, arritmias y muerte. Así que hay que pasarla despacio. La velocidad máxima es 50 miligramos minuto. La presentación es en ampolla de 250 miligramos. Fármacos de tercera línea se deben estar preparados para el manejo de la vía aérea e intubación en secuencia rápida de intubación, tras la presencia de un estatus epiléptico refractario, en el caso de no haberse intubado previamente. Este es uno de los esquemas que muestran la secuencia de fármacos que habitualmente se utilizan en Estados Unidos. La gran mayoría de las veces no es necesario más que la observación y los cuidados básicos. Es importante establecer que el uso de fármaco antes de los 5 minutos no es una contraindicación, pero en general las crisis son autolimitadas y no es necesario administrarlo. Se debe estar siempre preparado ante la continuación de la crisis o anticiparse ante el potencial fracaso de las terapias. Pacientes con primer episodio de convulsión tónico-clónica generalizada se pueden ir de alta, siempre que no tengan signos de complicación, con una evaluación completa normal, incluyendo exámenes de laboratorio básico, y sin sospecha de ninguna patología de riesgo que pueda plantear el seguimiento ambulatorio con neurología para completar los estudios adicionales. Sin embargo, debe tenerse cautela y ante la duda será preferible derivarlo a un servicio de mayor complejidad para complementar los estudios, con un escáner sin contraste, por ejemplo, y así asegurar un mejor seguimiento. Por lo tanto, las indicaciones de alta debiesen incluir la educación de posibles causas, consecuencias y estudios a seguir en forma ambulatoria, información completa del tratamiento a seguir y los motivos de reconsulta inmediata antes mencionado. Idealmente mantener un periodo de observación y reposo hasta los controles.
En caso de estatus epiléptico, duda diagnóstico o requerimiento de estudio complementario, debiesen ser trasladados para complementar su evaluación y manejo todos los pacientes. Los pacientes con estatus convulsivo deben ser trasladados en ambulancia de alta complejidad, pues requieren manejo avanzado de vía aérea y fármacos por bomba de infusión continua. Muchas gracias.